Hola a todos, bienvenidos a De Agua Vino Podcast. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Aquí ya estamos en nuestro sexto episodio, ¿cierto? Ujú. Así que les damos la bienvenida. Estoy muy contento de estar junto a mi esposa y estar en compañía de ustedes. Amor, bienvenida a este nuevo episodio. Hola a todos, bienvenidos. Ay, me pasó corriente. Muy feliz de estar aquí, de estar aquí con ustedes, Las con mi malas energías. esposo. Y bueno, ya en el sexto episodio, cada vez se nos hace más difícil grabar, sacar el tiempo. De pronto las ocupaciones. Pero pues Aquí vamos con vamos. todas. Con ganas de seguir intentándolo. Sí, y de perseverar, ¿cierto? Porque es Ujú. difícil, pero aquí vamos. Y hoy tenemos otro episodio interesante que nos regaló el Señor. Ese es nuestro lema. Otro episodio interesante. Sí, está bueno, está bueno. Y es un mensaje muy especial del Señor. Y no sé, amor, empecemos, ¿cierto? Empecemos. Bueno, el Al grano. episodio del día de hoy se llama Bienaventurado tú. Tú. Bienaventurada tú. Bienaventurado tú. Entonces, podemos empezar hablando de qué es ser bienaventurado, ¿cierto? Ujú. De pronto, si uno, ¿qué es lo que hacían las personas cuando hacíamos antes para saber qué significaba algo? Pues buscar un diccionario, ¿cierto? Sí. La buscamos en San Google y Google nos dijo que bienaventurado es ser afortunado y ser feliz. ¿Y qué pasa? Bienaventurado es ser afortunado y ser feliz. Y hay otra definición que me pareció muy, muy interesante ahí en el segundo regloncito, que decía que goza de la felicidad plena que es concebida por Dios. Eso aparecía en la, o sea, como en la descripción Ahí, cuando Wikipedia o no, como, Wikipedia no, sino que usted pone... o sea, pero de Google, no era una página cristiana que dijera eso. No, o sea, la definición de Ay, Google, que tiene un puntico, otro puntico. me parece brutal que Google diga que es el gozo, que goza de la felicidad completa que es concedida por Dios. Porque es la verdad Parece Es- como sacado de la concordancia. de la concordancia, pero la realidad es así. Ser bienaventurado es gozar de esa plenitud que solo nos la puede dar el Señor. Ok. Muchas veces nos enfocamos mucho la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo el Señor la puede dar y que el mundo no la puede dar. Ujú. Bueno, así con la bienaventuranza. Entonces, en la Biblia está llena de muchas como promesas y de muchos juicios también. Los hay y los bienaventurados. Ujú. Hoy no nos vamos a enfocar en los hay del Señor, sino en los bienaventurados. Ujú. Entonces, en lo que buscamos, de pronto la bienaventuranza más... Las bienaventuranzas más populares son las del Sermón del Monte en Mateo 5. Mateo 5. También están las equivalencias en los otros evangelios, pero... Ujú. Pero ese fue, es como, pues, el más generalmente completo. el más, sí, y el más como popular porque cuando se empieza a leer los evangelios, pues inicia por Mateo. Y en el capítulo 5, pues ya la encuentra. Las bienaventuranzas. Pero pues la Biblia está llena de muchísimas bienaventuranzas. Muchísimas. Incluso creo que hay una Biblia versión bienaventuranzas que Sí, tiene y como resalta las bienaventuranzas, de pronto las Ujú. explica y todo eso. Pero entonces vamos yo creo que cuando empecé a leer la Biblia, este fue uno de los temas que más como que me impactó, de las enseñanzas de Jesús más significativas. Porque estaba Jesús con los discípulos, ya había empezado su ministerio, los había llamado, y entonces ella estaba empezando como a hacer milagros y estaba con la multitud, y entonces subieron como a un monte, por eso Ujú. llaman las bienaventuranzas Del Sermón del Monte. Y entonces se sentaron ahí, y entonces Jesús miró la multitud y dijo, pues pensaría, me imagino yo, voy a hablar. Y se levantó y tomó la voz y empezó a enseñar muchas cosas. Entre eso, cuando termina la bienaventuranza, sigue que vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. O sea que ya hemos empezado a tocar ese sermón tan importante que es el sermón del monte. Y para empezar, entonces vamos a hablar de las 9 bienaventuranzas que están en el sermón del monte. Ujú. Entonces, la primera es, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Ok. Esa bienaventuranza es muy, muy particular porque cuando habla los pobres de espíritu, pues no se refiere como a pobres económicamente o de mentalidad pobre o de circunstancias pobres, sino que habla como de los pobres de espíritu refiriéndose a los que reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, que reconocemos la debilidad de nuestro espíritu y lo mucho que necesitamos de Dios. Incluso en una de las versiones que es Palabra de Dios para Todos, dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual porque el reino de Dios les pertenece. Entonces ahí lo dice muy claro, dice, los que reconocen su necesidad espiritual. Entonces los pobres de espíritu se refiere a aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, nuevamente el versículo nos explica que ser pobres de espíritu es alguien que reconoce su necesidad espiritual de Dios. Sí, y es muy bonito porque justamente pasa mucho eso, que la gente piensa, no, los evangélicos tienen que ser pobres y dicen, no, un evangélico no puede progresar. Pero también hay personas en la iglesia que se han creído esa mentira del enemigo, que esto es como, no, es que tenemos que ser pobres y no podemos conseguir nada. No, la Biblia nos enseña es que no podemos amar el dinero y tenemos que enfocarnos en las cosas realmente importantes, las cosas del cielo, la familia, el compartir, el disfrutar. Incluso la Biblia lo dice, no es que no, porque mucha gente tiene satanizado el conseguir dinero y que el amor al dinero es la raíz de todo mal, pero también, y la Biblia dice que no atesorar tesoros terrenales, pero no habla pues de que no podamos, como que debamos ser sí o sí pobres, no, sino que habla de que lo más importante es lo celestial. Sí, y algo importante que me lo recordé cuando lo dijiste, el amor, lo que condena no es el dinero, es el amor al dinero. Ajá. Es muy diferente. Pero entonces ahí en ese versículo nos recuerda que no es que debamos ser pobres económicamente hablando, sino que reconocer nuestra necesidad espiritual de Dios. Y yo quiero agregar que el éxito de un cristiano es tener un espíritu, es ser pobre de espíritu, siempre. Porque entonces siempre va a buscar la llenura y esa necesidad siempre lo va a llamar a buscar más de Dios. Y hay otra cosa muy importante que no le prestamos atención, nos pensamos, no, por ejemplo, nosotros subrayamos o pusimos en negrilla la primera parte de la bienaventuranza, pero la segunda es muy importante también, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, pues podemos dejarlo así en nuestro corazón, como bienaventurados los que reconocen ser necesitados de Dios. Sí, y somos necesitados, hay que creer eso y vivir en constante búsqueda. Y si no lo creemos, seremos bienaventurados. Sí, y el reino de los cielos nos pertenecerá. Muy bien. Bueno, entonces vamos a leer la segunda, amor. ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y este es muy bonito. Yo soy súper bienaventurada. Sí, la familia de mi esposa. Un saludo para nuestro suegro. Sí, mi suegro. Mi papá es súper bienaventurado. Pero no se trata solo de llorar, amor, sino que muchas veces los problemas como que nos afectan mucho, son muy difíciles, ¿cierto? Pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, ¿cierto? Entonces, el sufrir, el que hay veces decimos, por ejemplo, el versículo que me gusta a mí mucho, ¿cuál es? Pues es que porque a los que amamos a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esos a los que conforme a sus propósitos son llamados. Sí, entonces, amor, lo que te decía con esto es que muchas personas dicen o enseñan o les aconsejan a los demás cuando están en una situación muy difícil, no, pero es que un problema le va a servir a usted, búsquele lo positivo, mejor dicho. El positivismo tóxico. Sí, o no llore, o no sé, acuérdese que usted tiene un Dios y sí, es muy importante, pero muchas veces a las personas, a nosotros nos duelen las cosas y no está mal sufrir o no está mal sentir como incluso en la Biblia dolor. Hay un versículo que creo que es de Jeremías o Lamentaciones. No sé, amor, ¿cuál va a ser? Que es un versículo de, yo creo que debe ser Lamentaciones. Jeremías era el llorón.
que solamente es un libro donde hay quejas, hay lamentos. Sí. Y porque eso es, porque es y bueno. Jeremías escribió Lamentación. Jeremías. Puede ser por eso que tenías como la duda. Por ejemplo, y otro de los versículos más importantes de la Biblia es respecto al sufrir, al llorar, es este. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Así que no está mal llorar. ¿Cuál es el problema? Quedarnos en el dolor, quedarnos en el sufrimiento, en el lloro, no ser capaz de vivir esa emoción, todos tenemos emociones básicas y no podemos huir de ellas. Tenemos que saberlas administrar bien. O sea, sí voy a sentir tristeza. ¿Qué puedo hacer con la tristeza? Pues simplemente ponérsela al Señor, porque entonces dice que ellos recibirán consolación. Y hay una cosa muy diferente que es recibir consolación de los demás. Recibir consolación de mi esposa, de mis amigos, de la aceptación, de las demás personas o de la sociedad. Que la gente diga, ay, qué pesar, ay, lo que le pasó, ay, ti, tan lindo. Entonces ahí uno ya está recibiendo el consuelo. Estoy consolado. Sí. Entonces hay otra cosa muy importante y es que si no buscamos eso y aceptamos lo que dice el versículo, pues vamos a recibir la consolación de Dios. Dios va a venir a nosotros y nos va a decir, hijo, yo sé que te duele, pero yo te cuido. Yo sé que eso que te quité te está haciendo mucha falta, pero incluso, mis planes son mejores que los tuyos. Lo podemos ver en lo de la crianza respetuosa, que es esos padres que, bueno, para los que no saben qué es crianza respetuosa, es una manera de criar a los hijos. Una manera interesante. Entonces ellos dicen que hay que validar las emociones y no decir, ay, no le pasó nada, párese, que es como el positivismo tóxico, sino entiendo que te duele, entiendo que esto que estás pasando es difícil, recibe la consolación. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo que le escuchamos a nuestro pastor ayer o antier, referente a eso, que si alguien se cae y se raspa el pie, la rodilla, por ejemplo, que es lo más usual, ¿cierto? Todos nos hemos raspado la rodilla en algún momento de nuestra vida y duele. Y el sacarnos la carne duele, arde, quema, es incómodo, pero va a salir la caracha. Y va a salir la caracha y después de el dolor y el sufrimiento viene la caracha, que es una capa resistente, dura. Se hace duro y se la quiere arrancar y no pasa nada. Y detrás de la costra, sí. Qué pena lo agropecuario. Qué pena lo agropecuario. Y después de esa etapa del proceso de cicatrización de la persona, viene la piel nueva. Entonces, ahí podríamos juntarlo con eso de que recibirán consolación. Entendemos, es normal, es humano llorar. Aceptémoslo para que así podamos recibir la consolación. Busquemos que el Señor sea quien nos consuele y que no busquemos como consolación a los demás. Segunda de Corintios 1:4 en la Reina Valera 1960 dice así: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que la consolación que nosotros recibimos de Dios también es para repartirla a los demás. Y la tercera bienaventuranza es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así que cuéntanos, amor. Bueno, aquí tenemos escrito que dice, manso se puede reemplazar por humildad. No se refiere a los mansos de espíritu, a los mansos como esas personas que ya son como que se dejan pisotear, sí, o como que se dejan menospreciar. Es que no quiero decir la palabra bobos. Los bobos. Entonces, sino que habla sobre como esa humildad a la hora de las diversas situaciones, que seamos humildes, no, ay no, yo no, o tal cosa, sino humildes, unas personas humildes, no bobas, porque a la vez la gente también tiene ese concepto errado sobre los cristianos, que el cristiano es como bobo, deja que todo el mundo, no, seamos humildes. A eso se refiere esa palabra como mansos. Y también tiene un versículo muy bonito ahí en nuestro bosquejo. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que tenemos que aprender de Dios. Y nuestro Dios se resaltó por ser humilde, muy, muy humilde, y tenemos que ser como Él y aprender de esa mansedumbre, que también es uno de los frutos del Espíritu, ¿cierto?
paz, No sabemos, templanza, pero búsquenlo. benignidad, Lean los frutos del Espíritu, los mansedumbre. invitamos. Sí, creo que sí es mansedumbre. Si es como los de los Pero últimos. entonces mira que tiene mucha conexión las... Ahorita seguimos hablando de eso. Sí. Punto número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciados. Bueno, eso hay que explicarlo muy bien porque no queremos caer al lodo cenagoso de ser jueces. Sí. De ser jueces porque Juzgones. ese sed de justicia no es como, como el señalador, ¿sí me O entiendes? el juez hacia los demás. Ajá, esa justicia que hagas esto. No, yo creo que es más como de ser justos, Personalmente. personas justas, ¿ok? Como de Vivir en justicia. no cobrar de más, no ser como odioso, como no sé, como tener esa actitud, o sea, ser justo con los demás, Como no. vivir en honestidad. Exacto, no, ahí no se refiere a ese justo de esa justicia de es que hagan esto con porque ahí ya caeríamos en el error de ser jueces, sino como de nosotros como personas ser personas justas. Y de pronto, esas personas que dice que viven con bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También se me venía a la mente, amor, no sé, ser justos y reconocerles a las personas como lo que se merecen. Ujú. Hay personas que ayudan muchísimo y no, Sí, por ejemplo, personas que nos hacen muchos favores y nosotros no, sí, como que no practicamos somos la justos. justicia y le retribuimos Ujú. con, no sé, con agradecimiento, aunque sea. Es que yo creo que tenemos un mal concepto de la palabra justicia. Como que justicia tiene una connotación negativa, pero Sí. no De pronto hacer es por lo que se justicia. juzgan los delitos y todo eso, Ajá, pero pero hacer justicia también es muy positivo. ¿qué te parece, amor, si esta palabra justicia podríamos dejarla como en nuestra mente y intentaremos explorarla en un nuevo Sí, episodio como porque hablar es, de eso más adelante. es como interesante, Ujú. ¿cierto? Y el Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Así que ahí lo dejamos, pendientes para un próximo episodio que sea sobre la justicia. Y vamos a continuar. Quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este me gusta a mí mucho, mucho, mucho. Y en una de las frases que resalté que me encanta de la Biblia en un versículo, y es que dice que con la misma vara que midamos seremos medidos. Ujú. Es decir, que con la misma medida que nosotros midamos a otra persona, pues seremos nosotros medidos. Y no, y la bienaventuranza lo dice, los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, si tú eres misericordioso, alcanzarás misericordia. Si tú no eres misericordioso, no la alcanzarás porque con la vara que midas, serás medido. Y hemos encontrado a lo largo de nuestra caminar con el Señor Seguir tu caminar, Señor. personas muy misericordiosas y otras poco misericordiosas. Y Ajá. no queremos no hablar de esas personas que lo hacen o no lo hacen, sino que es una invitación de parte del Señor a que nosotros practiquemos Ujú. la misericordia. Porque así como nuestro Dios practica la misericordia o nos entrega su misericordia con nosotros, por ejemplo, Lo dice- en la gracia, Y lo dice también el Padre nuestro, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos Sí. ofenden. así que seamos, hoy el Señor nos quiere recordar que seamos y practiquemos la misericordia, porque si no lo hacemos, Dios no nos va a tratar con misericordia. Y en cambio, si nosotros como que les entregamos la misericordia a los que nos rodean, a nuestros hermanos, a los que nos ofenden, a los que, no sé, nos hieren, pues tenemos una garantía de que el Señor pues nos va a tirar más suave. Pero tampoco queremos como que ustedes interpreten que esta misericordia pues va a ser como un boleto pues para hacer lo malo. Ujú. Ay, es que yo soy muy misericordioso, pues entonces ahí tengo como la oportunidad para que yo sea muy misericordioso y me perdone mis Eso embarradas. es básicamente lo que hablamos en el capítulo de la gracia. Si no lo han visto, Los les invitamos a que vean el capítulo de Fue el tercero. el mejor regalo de todos. Y el Sí. segundo fue vosotros sois la luz del mundo. ¿Cierto? Ujú. Y bueno, esta es una buena forma de iniciar la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
excelente. Dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y es muy importante como el guardar el corazón porque la Biblia tiene versículos y enseñanzas del corazón especiales. Pero es ese corazón, no de acá, sino el corazón de acá. Incluso en estos días escuchaba algo en otro podcast, hablaban de que el corazón en la antigüedad, pues la tecnología todavía o el conocimiento médico anatómico del cuerpo humano no sabía que el corazón era el que bombeaba sangre, sino que tenía como otra connotación diferente. Y siempre se trató como esa de la conciencia del ser humano. Guarda tu corazón, es como guarda tus pensamientos, guarda lo que ves, lo que escuchas. También. Recordarles que nuestro corazón es muy importante para el Señor. Así que guardémoslo para Él, cuidémoslo y no sé, llenémoslo de limpieza. Como cuando uno tiene el cuarto desordenado, la casa desordenada, nosotros los esposos jóvenes que desordenamos mucho. Pero hagamos como eso. Muchas veces el corazón se puede como ir llenando de cositas. Bueno, hagamos una limpieza porque si no lo hacemos no podemos ver al Señor. 7. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Uy, esa bienaventuranza, la segunda parte. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que si no somos pacificadores no podemos ser llamados hijos de Dios. Así que no podemos ser personas llamadas a practicar la irabilidad. ¿Será ir así? Bueno, hacer airaos. Sí, como dejarnos dominar de las emociones básicas, por ejemplo, la ira y airarnos. La Biblia lo dice, airaos, pero no pequéis. Sino que, por el contrario, debemos practicar la pacificación. Uy, ¿viste cómo lo dije? Pacificación. Incluso lo que hablábamos ahorita es que va muy conectado. Un saludo ¿viste cómo lo dije? Muy de la mano con los frutos del espíritu, que estamos hablando de mansedumbre, ahorita paz, templanza también puede ir dominio propio, lo tengo yo subrayado ahí. Porque pacificadores están muy bien con la templanza, con el dominio propio. Entonces tenemos es que básicamente aprender del Señor. Es que el Señor nos estaba enseñando aquí con ese sermón del monte. Es que Él era irreprensible. Sí. Y sigamos con la que sigue. 8. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, esta de pronto la relacionamos con la otra que hablamos de la justicia, porque por practicar la justicia podemos caer. Nos pueden decir, no sé cómo se conjuga esa palabra, lo de la persecución, que puede venir a nuestra vida la persecución por causa de la justicia. ¿Viste cómo resolví? Estuvo bueno. Entonces, si practicamos mucho la justicia, pues va a venir esa persecución a nuestra vida. Pero si pasa, pues seremos bienaventurados. No te burles de mí. Somos bienaventurados porque, y si no pasa eso, pues no alcanzaremos el reino de los cielos como lo decíamos ahora. Aquí nos cogió el ataque de risa en medio del podcast. Igual nos perdonan, pero la idea no es pasar un tiempo aburrido, sino gozárnosla. Es lo que yo siempre he dicho, pues este podcast hace parte también de lo Nuestra que nosotros somos. O sea, no podemos fingir. Nosotros tratamos de ser los menos cortes posibles, pero literalmente a veces nos coge la risa, pero eso es lo que somos y así es como hablamos nosotros de Jesús. Sí, y el 9 para ir finalizando. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detiene? Y continúa el versículo diciendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y es muy importante esto porque tenemos una palabra mintiendo. O sea que, porque es que hemos visto que pasa que, es que me están vituperando, pero no importa que me vituperen o que por mí se alteren. Yo soy bienaventurado, pero es que, pregúntate, ¿están mintiendo o están diciendo la verdad? Porque si están diciendo la verdad, no te están vituperando.
O sea, ahí tienes que ya analizarte. Si es como otra problemática, que de pronto no estestán siendo misericordiosos contigo, te Si están hablan de mí es porque juzgando. estoy haciendo las cosas bien. No, si hablan mintiendo de ti, pues algo estás haciendo bien. Porque, Ahí serás bienaventurado, ajá, pero si lo que hablan de ti ¿verdad? es verdad, entonces ya creo que es un problema tuyo. Analízate, busca de Dios, congrégate. Congrégate, sí. Busca de Dios y deja que el Señor te transforme de agua a vino. Porque No, tenemos sí. que cambiar, ¿cierto? Yo creo que si está escrito ahí, dice coma, mintiendo como si fuera una aclaración, Sí. es porque yo creo que, bueno, Dios es perfecto y sabe Yo lo creo que que, hace. ¿sabe cómo pienso que lo dijo el Señor? Él lo dijo. Utilicemos dijo, la no, creatividad. Esto, sí, utilicemos la creatividad aquí un momentico. Esto lo va a Y uno lo usar dijo mal. y esto lo van a malinterpretar. Y entonces, pausa. Aclara. Aclaro, mintiendo. Ajá, Así que exacto. mucho cuidado, personas que nos escuchan, que es mintiendo. Así Ajá. que seremos bienaventurados si es mintiendo. Y entonces, queremos ya ir finalizando este Y también, episodio. Mor, dice, por mi causa. O sea, cuando te vituperen, por su causa. No por nuestra No por culpa. nuestra concupiscencia o por nuestros... No. Cuando nos vituperen por causa de, no sé, de que seguimos a Jesús, de que hablamos de Jesús, de que hacemos, ¿cierto? Por causa del Señor. La última palabra que tenemos en nuestro versículo es sed irreprensible. Ahí Ujú. subrayada referente a ese punto de que qué bueno que nosotros practiquemos esta como recomendación del Señor, de que Ujú. procuremos vivir para que seamos irreprensibles, para que la Ujú. gente no tenga como por nuestra culpa Ajá. como meternos la persecución, sino Sí. que si es por culpa del Señor o a causa del Señor, porque pues el Señor no tiene la culpa, pero si es a causa del Señor, ahí encontramos la bienaventuranza. Ujú. Y para finalizar tenemos un último versículo. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Primera de Pedro 3:14. Bueno. Y bueno, ahí finalizamos como el episodio, el grueso del episodio. Ajá, Y las queremos 9 tampoco bienaventuranzas del hemos dicho sermón. nada como bienaventurado tú. Quisimos ponerle ese título era porque estas promesas son para nosotros, Ujú. son para apropiarnos de O nosotros. sea, están como diciéndonos, vea, si haces esto, eres bienaventurado. O sea, tú puedes ser el bienaventurado. Sí, y sé bienaventurado, Ujú. y eres bienaventurado. Así que disfrutemos estas bienaventuranzas del Señor. Apropiémonos de esas 9 Sí, bienaventuranzas. yo creo que aquí lo decimos mucho, que nos apropiemos, que nos la creamos, que disfrutemos, porque somos hijos de Dios y como somos hijos de Dios y como ahora somos del combo del Señor, pues entonces que disfrutemos Ujú. el ser, los beneficios de ser del combo Ujú. del Señor. Y hay trajimos otras, en la Biblia hay muchas bienaventuranzas, pero trajimos unas cuantas y queremos recordárselas e invitarlos a que busquemos más y estudiemos sus bienaventuranzas. Listo. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, Que anda en sus caminos. Salmos 128:1. Otra. Ujú. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmos 32:1. La que sigue, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, perdón. Proverbios 3:13. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Santiago muy bonito. 1:12. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿No? Vea, de verdad, todas estas bienaventuranzas dan para un episodio, para Ujú. una prédica, para un sermón, una reflexión. Así que son muy poderosas. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Espectacular. Juan 20:29. Y la última, queda la última, amor. Leámoslo juntos. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. ¡Excelente! Así que, ay. Bienaventurados todos. Así que apropiémonos de todas estas enseñanzas, todos esos exacto. mensajes. Y hay muchas, nosotros traemos unas cuanticas, 7 más las 9 bienaventuranzas del Sermón del Monte. Pero la Biblia está, llena de muchas bienaventuranzas. Ujú. Disfrutémoslas. Entonces hasta aquí llegó nuestro episodio. Recuerden, bienaventurado tú, apropiate de esto, sigue estos como si fueran pasos, como si fuera una rutina diaria y Que los practiquemos. Hay Ajá. como el de los últimos que decía las bienaventuranzas,
que los bienaventurados los que oyen la palabra y la ponen por práctica. Entonces pongamos por práctica estas bienaventuranzas. Y una vez más, muy contenta de estar aquí con ustedes, de haber compartido este episodio. Últimamente se nos hace muy difícil tener episodios de 20 minutos. También, porque es que nos emocionamos hablando. La gente nos conoce, amor. Los que no nos conocen, ahí nos están conociendo. Entonces, por mi parte, les agradezco. Nos esforzaremos en de pronto hacerlo más por mi rápido. parte, les agradezco por haber llegado hasta aquí, por seguirnos, por comentar, por estar ahí con nosotros. Y Dios les bendiga. Amor, despídete. Así que muchas gracias a todos. De verdad, esto lo hacemos por amor a la obra del Señor y por amor a ustedes. De pronto los que no hacen parte de la iglesia y los muchachos que nos apoyan, a los jóvenes. Entonces es un llamado a hablar del Señor, ¿cierto? Así que muchas gracias a todos y los invitamos a que estudiemos, compartan aquí en la caja de comentarios qué bienaventuranza les gustó. Los invitamos a que nos sigan. Ya estamos en, ahora sí, las principales plataformas de audio. Estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y nuestras redes sociales son Facebook, Instagram y TikTok. Todas aparecemos como deaguaavino.podcast. Sí, así que les agradecemos mucho y muchas gracias por el apoyo, por los comentarios, los likes, las suscripciones, por todo. Los amamos y recuerden que ustedes son muy importantes para el Señor. Les bendiga. Bienaventurados.